Nuestra intención esta noche es, en este seminario de finanzas, es poder dar testimonio, declarar sobre las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas en el tema de la provisión. La intención es hablar sobre la provisión sobrenatural que Dios ha hecho y que Dios viene haciendo. En este caso, pues en mi vida me va a permitir contarles testimonios puntuales. Y pues básicamente tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en la vida de muchas personas y que está testificado en la palabra. Tomo este pasaje en donde hablamos de un tipo de provisión y tenemos que tener en cuenta que la provisión tiene muchas facetas, ¿verdad? Esta provisión sobrenatural tiene que ver con el pago de los impuestos. Leamos acá en Mateo 17, del 24 al 27. Dice la palabra, cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tú, maestro, no pagas el impuesto del templo? Sí, sí lo paga. Ah, perdón, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Entonces es Pedro el que responde, sí lo paga. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Entonces, por esta escena que nos narra la palabra, probablemente podemos utilizar nuestra imaginación o lo hemos visto, ¿no? En algunas películas o algunas series que hayan presentado en la televisión, en el cine. Eh, el momento en el que Pedro va a pescar y pillando un pescado, en la boca del pez encuentra la moneda que va a ser suficiente para pagar esos impuestos. Y esto es realmente sobrenatural, ¿no? O sea, yo me imagino que sería espectacular que yo encontrara la provisión para pagar el impuesto, que no es un tema lindo, ¿no? De pronto, al yo ser independiente por mi cuenta, tengo que hacer un cierto pago de un 40% sobre el valor que me están pagando a mí para poder hacer esas deducciones de dinero que terminan siendo bastante altas, dependiendo obviamente del contrato que yo haga. Pero es un dinero que finalmente duele, porque uno dice, no puede ser, oh, tengo que pagar el impuesto. Se está en el solo impuesto, se encarga incluso de ese impuesto. Y no solamente del mío, sino del propio, el impuesto que tenía que pagar él. El Señor Jesús lo pagó. Entonces, esta es por una parte de la parte económica. Dios se encarga, por un lado, de esto. Hay otra parte, perdón, dejo de compartir y escojo la que tengo que compartir. Vamos a hablar sobre otro tipo de provisión que dio el mismo Señor. Discúlpenme, yo no logro encontrarlo, ya lo voy a encontrar. Sería este. Voy a compartir una provisión que probablemente hemos escuchado en otras ocasiones, ¿no? Todos hemos tenido de pronto la pena darle una pasadita a esta otra provisión sobrenatural. Y esto tiene que ver con una situación que estaba pasando una señora. Vamos a leer lo que ocurrió. Está en Segunda de Reyes 4, del 1
al 7. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego, ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, les respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que son. Entonces, esta otra provisión sobrenatural con la que nos encontramos tenía que ver con la vida, ¿no? Era como de vida o muerte, y tiene que ver con deudas en las que uno se mete, ¿no? Son unas deudas que pueden amenazar la vida de nuestra generación, de las personas que están a nuestro lado, y Dios se encarga de proveer de una manera sobrenatural a esta viuda. En este caso, todo de pronto podría fluir a decir: oh, bueno, estamos hablando de dinero, estamos hablando de que Dios se encarga de la parte económica, ¿no? De las finanzas. Pero si pasamos entonces a la provisión sobrenatural, que no solamente es hablar de ese dinero, que es como el que nos acostumbramos a decir, nos provee y nos da como una cierta seguridad y una cierta tranquilidad, podemos hablar entonces de esa provisión sobrenatural de parte de Dios, recordando lo que sucedió en Egipto, ¿no? En el camino en el desierto, cuando salieron del Éxodo, en el Éxodo, todos los israelitas, y ellos tenían hambre. Dios decide: no, yo les voy a dar su provisión diaria. Y llovía maná. Y volvemos al mismo tema de la película. Uno simplemente lee y dice: wow, esto solamente se le ocurre a Dios, al creador, al creativo, al gran sobrenatural. Otro dato, por ejemplo, la multiplicación de los panes, ¿no? Cuando Jesús le dice a un niño que tenía en un cesto 5 panes y 3 peces, o al contrario, 3 pesos y 5 panes, y empezó a repartirlos y empezó a darlos, y eso solamente esperamos que sea de una cosa sobrenatural de parte de Dios. Y estamos ahora hablando entonces de la comida. Y en la fiesta, aquella famosa en la que Jesús se presenta y se acaba el vino, donde pueden las personas compartir por el matrimonio de alguien, se acaba el vino y él sobrenaturalmente convierte algo bastante económico, por decir lo que es el agua, la convierte en vino, en algo costoso, en algo valioso, para satisfacer el, el momento, ¿no?, de las personas, para darles alegría. Entonces, pensando en todas estas provisiones sobrenaturales, que son como la parte de decir, bueno, satisface la comida, satisface, y de repente empezamos a encontrar, sí, Dios satisface el vestido, Dios viste a los lirios del campo, que satisface, que hace provisión inesperada con Gedeón. Le dio cuando él no tenía ninguna fuerza para resolver su situación en ese momento. Entonces, cuando Dios resulta abriendo puertas que nos esperan y moviendo como las fichas, es donde entramos a decir: esto es increíble. Para mí ha sido increíble, por ejemplo, leyendo lo que hizo Dios con Moisés en su circunstancia,
de ser una persona que no puede declarar bien, que no puede comunicar bien, Dios le provee un traductor en su propio hermano. Y de esa manera puede comunicar a través de él todo lo que Dios desea. Entonces Dios utiliza personas, utiliza cosas, utiliza la creación, utiliza circunstancias para que nosotros encontremos satisfacción y en cada momento poder creer en Él. Podría empezar a contarles sobre ciertas circunstancias que me hicieron creer en esa provisión sobrenatural de Dios. Me han pasado varias. Espero poderles contar velozmente algunas que han marcado mi vida, ¿no? La manera de ver al Dios eterno como mi amigo, como el que me provee en medio de algo que simplemente no me esperaba. Podría contarles, por ejemplo, en cuestión de provisión sobrenatural, el hecho de estar, por ejemplo, en Roma una vez, en Italia, a medianoche. Después de encontrarme con unos amigos, yo estaba viviendo en un lugar, digamos como Bogotá, Chía, que es bastante lejos. Yo me encontraba en Roma y tenía que ir fuera de la ciudad literalmente para ir a mi casa, donde me estaba quedando en ese momento. Y se hicieron las 12 de la noche y pues obviamente en ese momento, por esa zona, ese día, el último bus pasaba a medianoche, a las 12. Por alguna razón, no llegué sino como 5 minutos después, cuando ya había pasado el último bus. Me paré en el paradero y empecé a pedirle al Señor que hiciera un milagro. Apareció un señor en un carro y se detuvo y me saludó como si nos conociéramos de toda la vida y me invita a que suba al carro que él me lleva. Yo lo único que le dije fue que Dios me había mandado a un ángel porque era lo que le estaba pidiendo. Y entré también con un poco de susto, pero no había más solución en ese momento. Me subí al carro y me llevó hasta la casa. Me dice en el camino, yo lo bendije, obviamente le dije que era un ángel enviado del cielo. Gracias por llevarme a mi casa. Y él me dice que éramos vecinos, que vivíamos cerca, que él me había visto en muchas oportunidades ir y venir por esa zona y que pues por eso me había recogido. Yo le agradecía al Señor por eso y bueno, y esta persona me dejó en la puerta de mi casa, no me cobró ni un centavo. En un momento yo había pensado pues coger un taxi, pero en ese momento era impagable, súper costoso. Y bueno, días después, buscando a esta persona, preguntando a los vecinos dónde estaba un señor con un carro así, porque pues yo quería agradecerle una vez más y quería saber, siendo vecino, dónde estaba. Y pues me dijeron, no, aquí no hay ningún carro de esos. No, no, sencillamente no conocemos a nadie. Para mí, pues obviamente fue un milagro que Dios me envió a alguien para que me llevara a la casa en ese momento. Otro tipo de provisión, que eso fue un día en el que yo estaba triste, muy, muy triste, ¿no? Estaba muy sola en ese momento y hablando con el Señor le decía yo quiero que tú me abraces. Y fue solamente hacerle esa solicitud al Señor, fue esa petición. En la noche cuando mi jefe, que era un señor ya mayor, se me acerca en la noche, como era pues realmente temprano, él pasaba para tener que irse de nuevo. Él pasó directamente, de hecho ni saludó, y pasó directamente y me abrazó con toda la fuerza de su cuerpo. Y yo sentí el abrazo de Dios. Fue impresionante para mí.
Luego, obviamente, me le acerco y le digo, gracias por el abrazo. Y él se voltea asustado y me dice, ¿yo la abracé? Yo le dije, sí, usted me abrazó. Me dijo, no, yo no le he abrazado, yo no me he acercado a usted. Y yo, no importa, muchas gracias. Fue un abrazo directo del cielo, una provisión, ¿no? Sobrenatural. Eso es, Dios usa a la gente, Dios usa a las personas. Otro día así de consentida. Le digo también al Señor, yo tuve la bendición de ser extranjera en Italia, de estar en otro pueblo, en otro lugar donde pude vivir lo que hablaba el Señor, lo que habla el Señor, la palabra acerca del extranjero, y recibí el trato positivo, con muchas experiencias muy positivas por parte de las personas que vivían en esos lugares, de ser muy consentida. Un día le digo yo al Señor, estábamos cambiando de estación, yo estaba en primavera y pasamos al otoño y empieza el frío para llegar al invierno. Mi maleta no tenía sino ropa para el tiempo de caliente, ¿no? Toda primavera, todo verano, un calor tremendo. Y cuando llega el invierno, yo le digo al Señor literalmente, Padre Santo, mira, tú sabes que no tengo ni una chaqueta, yo no tengo unos zapatos, no tengo unas medias gruesas, no tengo un buzo con cuello alto, no tengo, yo quiero que tú me des esto y lo quiero, el buzo lo quiero negro y la chaqueta la quiero así y los zapatos tienen que ser así. El fin de semana siguiente, literalmente recibo de alguien que me dice, mira, tengo unas cositas para ti. Y me entrega cada cosa como yo se las había pedido. Yo creo que si le hubiera pedido más, así como la viuda, me sigue dando y me sigue dando. A mí después le dije, Señor, se me olvidó pedirte unos guantes. Me faltaron los guantes, pero me lo dio todo. Él me vistió de pies a cabeza, me dieron las botas, todo fue un regalo, no me cobraron absolutamente nada y el Señor me vistió. Eso, Dios se encarga de uno en todos los sentidos. Con respecto al trabajo, una de las cosas que pues más ha sido como impactante, probablemente no les he contado a ustedes, o sí, seguramente estaba Leonardo y Cecitar, Olguita, ¿no? Pero podría contarles velozmente algo que me pasó con respecto a un trabajo y precisamente antes de pandemia, que para mí ha sido como el tiempo de poder aprender a confiar en cuestión económica, literalmente en el Señor. Confieso que en la cuestión del dinero, en la cuestión del trabajo, ha sido crucial, ¿no? Para mi tranquilidad, para mi buen sueño, para poder estar tranquila. Necesito como tener esa eh, estabilidad económica para decir, aquí está todo como bajo control, por la necesidad de ser como justamente eso, controladora de las circunstancias y tener que aprender a soltarle al Señor todas estas cosas. Eh, Sucedió que, eh, bueno, y Dios obviamente se encarga de trabajar muchas cosas alrededor de un tema, ¿no? No solamente, bueno, cuando es provisión física, eh, Dios trata otras cosas, trata cómo te estás relacionando con las personas, cuáles son las intenciones de tu corazón. Entonces, en este trabajo, aparte de aprender con respecto a la provisión inesperada del Señor, lo que más aprendí fue como a ubicar mi vida con respecto a cómo miraba yo a esta persona como un ídolo. Yo
Y puede pasarle de pronto a muchas personas en el caso en que dicen, no, si usted, bueno, tiene un deseo en su corazón de conocer a alguien, a un artista o a alguien especial, ¿usted en qué pensaría o qué le gustaría satisfacer en su vida? Si me hicieran esa pregunta, mi respuesta en ese momento era responder, yo quiero conocer, yo quiero, yo quiero trabajar con el top en interpretación, y en ese momento en este momento es Paolo Tufano. Entonces, Paolo Tufano era, wow, como el inalcanzable, ¿no? Como, yo, como conocer a Paolo Tufano y después nos podemos morir, algo así. Y precisamente hace un año, en enero, recibo la llamada de Paolo Tufano, personalmente. Y pues para mí fue como, wow, espectacular, no lo puedo creer. Al donde le hago el camino, el tapete rojo y le doy la venia, ¿no? Y yo estaba muy emocionada, muy emocionada. Este señor me está invitando a que trabajemos juntos para un proyecto en interpretación muy, muy interesante. Y pues hacemos como la evaluación inicial respectiva. Eh, Llega a mí por recomendación de una persona que conoce mi trabajo, que sabe quién soy yo en cuestión de interpretación. Y empezamos entonces a trabajar. En el momento en que arranca el trabajo en la oficina era un trabajo que prometía ser de 5 días, muy bien pago, en donde teníamos que interpretar desde muy temprano en la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a un grupo de personas. Era un programa que prometía darse en Colombia, esta vez pues en Bogotá. La idea era moverse a otras ciudades durante todo el año, una vez al mes. Eh, entonces, se supone que él escogió a alguien que tuviera un nivel muy parecido al suyo, porque fue esa la entrevista que tuvimos para poder realizar este trabajo. Este hombre se encuentra conmigo, empezamos a trabajar, él me solicitó que arrancara yo en el trabajo. Cuando hubo un break, el italiano era interpretado se me acerca, habla conmigo delante de Paolo Tufano y él lo que hizo fue llenarme de halagos. Me preguntó que yo quién era, que qué hacía, que wow, que cómo había aprendido el italiano y todo. Entonces todo estaba perfecto y entonces pues lo que hizo fue subirme el ánimo. Wow, qué bien, que me encanta que les guste mi trabajo y lo mismo los asistentes. Los asistentes hicieron como este reconocimiento, sobre todo a mi intervención. En un momento lo hicieron frente a una actitud diferente con respecto a mí. Cuando llegó la hora del almuerzo, pudimos compartir y finalmente el italiano nos dejó solos, a Paolo Tufano y a mí. Yo lo vi a él cómo se le puso la cara roja. Estaba furioso conmigo. Yo lo que hice fue ver a Satanás, literalmente. Y yo empecé a reprender en mi mente, en el nombre de Jesús, ay, ¿qué va a pasar acá? Y empecé obviamente a escuchar los reclamos que él tenía con respecto a mí. Me dijo muchísimas cosas y muchísimas cosas muy feas. Me dijo que mi italiano era terrible, que mi español era pésimo, que, que yo estaba poniendo en la boca del traductor palabras que no había dicho, que yo tenía una gran dificultad para encontrar la palabra para traducir, que, o sea, me dijo muchísimas cosas que lo que básicamente hizo fue como arrastrar mi ego para el suelo. Yo me sorprendí muchísimo, yo quedé quieta en primera y bueno, la cosa quedó así. Yo le dije, bueno, yo necesito de pronto comprender exactamente en dónde es que está el error tan grave. Lo que él hizo fue tomar el control pues de toda la reunión, hacerme a un lado y en un momento me dijo, tú vas a interpretar en este momento, pero mientras tanto
yo voy a encontrar un reemplazo inmediato para ti. De tal manera que él lo que se dedicó fue como a bajar mi autoestima todo el tiempo. Estaba atacándome todo el tiempo. Cuando llegó la tarde, me dijo que él ya había contactado a alguien que me iba a reemplazar, de tal manera que probablemente al día siguiente yo simplemente no tendría que asistir a ese trabajo. Yo estaba muy triste, estuve bastante como incómoda y pues me dije yo, pues bueno, si esto es así, pues bueno, nada que hacer. Ya él es como el que toma la decisión en esta circunstancia, de tal manera que, bueno, está bien, que pase lo que tenga que pasar. Mm, yo lo que hacía era como en mi corazón reprender, ¿no? Esta situación y pedirle al Señor que tomara control, porque yo lo que sentía era que era un ataque completamente espiritual. Estuve súper, súper triste. Llego yo pues a mi casa, le pido al Señor que, bueno, empiezo ahí sí como a pedirle al Señor claramente, claramente que lo que yo necesito es que me consuele, porque yo empecé a llorar y yo no encontraba consuelo, yo lloraba mucho y me sentí tan triste que le pedí al Señor, yo Señor necesito que tú me consueles. Y el Señor entonces me da en la palabra, en el Salmo 118, del versículo 6 al 13, en donde Él me habla y me dice, no temeré lo que pueda hacer un simple mortal. Esa parte para mí fue crucial porque Dios me habló acerca de un simple mortal. No es un mortal, es un simple mortal. En el punto en donde cuando pues me siento maltratada, muy maltratada por este señor, por este compañero de trabajo, eh, llego yo a mi casa y le digo al Señor que pues primero no entiendo, ¿no? No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué tiene que ser así, que yo sentí un ataque frontal contra de mi autoestima, ¿no? Y le pido al Señor que me consuele. Él básicamente entonces me da en el Salmo 118, del versículo 6 en adelante. Y exactamente lo que me dice es esto, que quiero leerlo. Está de mi parte. Por tanto, así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruía todas con autoridad. Así que me rodearon y me atacaron, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas, se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero los destruí a todos con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. Él es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Yo me agarré de esa palabra. Lo que hice fue empezar, obviamente, a orar. El Señor me consoló, lloré y empecé a adorar. Fue lo que hice. Luego de una adoración bastante extensa, duré como una hora y media. Obviamente estaba tan cansada por la jornada. Fue sobrenaturalmente en mi vida muy interesante no querer acudir a hablar con mi hermana, que es lo primero que hago. No buscar el consejo de un ser humano, no hablar con alguien. Yo quería era, en ese momento, solo hablar con el Señor. Fue impresionante la presencia preciosa del Señor en mi vida. Me consoló, me tranquilizó. Luego yo me acosté a dormir, pero al día siguiente yo no me quería levantar. Yo no quería ir a trabajar. Yo dije, no, pues ya me están reemplazando, pues que me reemplacen. Yo lo último que quiero es ir por allá. Yo no quiero ver a nadie, no me interesa ese trabajo ya. Si ya lo perdí, pues lo perdí. Eso no es mío y yo no me interesa.
Yo hice las cosas despacito, me levanté, me arreglé, como quien no quiere la cosa. Yo simplemente estaba esperando de repente la llamada de este señor diciéndome, bueno, ya encontramos tu reemplazo, ya, o sea, como que no vengas, ¿no? No vengas porque no te estamos esperando. Y resulta que eran las 8:30 de la mañana. Salí de mi casa súper tarde, tenía que estar a las 8:30 allá, en el destino, que era relativamente lejos. Igual, llamé un carro, me fui. Cuando me entra una llamada, eran las 8:45 de la mañana. Era este señor. Yo dije, no, pues aquí está la información como diciéndome, pues no, venga, devuélvase porque usted no tiene nada que hacer acá. Fue lo que yo pensé en mi mente. Recibo la llamada de Paolo Tufano que me dice, no me saludó ni nada, me dijo, ¿dónde estás? Yo le dije, voy en camino, aproximadamente llegaré en unos 15, 20 minutos probablemente. Y me dice, por favor, llegas y trabajas tú sola porque yo eh, me caí en el baño y me rompí la cadera. Eh, Fue todo lo que escuché yo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Me dice, yo lo que voy a hacer es ir a buscar unas muletas y yo llego más tarde a la reunión. Me colgó. Y yo, ay, Dios mío, ayúdame a llegar rápido porque me están esperando. Ese evento empezaba a las 8:30 y estuvo súper tarde. Mira, el señor despejó el camino. Íbamos más o menos a nivel del Parque El Lago en la 63:30. ¿No? Y eh, en cuestión de minutos llego yo al lugar que era más o menos en la 60 con séptima. Y cuando voy subiendo ya por el ascensor, me llama la cargada del evento y me pregunta, ¿tú dónde estás? Le digo, voy subiendo por el ascensor, era en el noveno piso. Y cuando llegué, yo entro, entonces todo el mundo empieza a aplaudirme, me aplauden, me dan la bienvenida, me agradecen la presencia. Y, y bueno, arranco a trabajar. Hacia las 11 de la mañana más o menos, llega el señor Tufano en muletas y entra a trabajar en la cabina. Y cuando yo lo veo, yo lo que hice fue sentir una gran misericordia por este señor. Y sentí yo como el dolor que él estaba sintiendo. Le digo, ¿en qué le puedo colaborar? ¿En qué le puedo ayudar? Me dice, necesito un analgésico fuerte. Eh, yo no logré comprarlo, por favor, si puede conseguirlo, le agradezco mucho. Entonces yo lo que hice fue pararme y busqué una droguería cerca, le compré el medicamento, le llevé el agua, eh, entregué para que se lo tomara. Cuando se quería parar, yo le corrí la silla, le entregué su chaqueta, le cogí su cartera, pero sinceramente no era yo, porque yo el día anterior, yo a ese señor lo odiaba con todo mi corazón, lo odiaba, pero yo sentía la misericordia que viene de parte de Dios para con él. Entonces fue sentirme, y fue muy interesante, ¿no? Decía, esta no soy yo definitivamente. Aquí hay algo completamente sobrenatural. De tal manera que, bueno, tuve que trabajar todo el tiempo prácticamente. Él estuvo sentado a mi lado, pero él estaba extremadamente adolorido. Él se dedicó a hacer llamadas para contactar personas que vinieran a reemplazarnos, porque necesitaba alguien que lo reemplazara a él y obviamente que me reemplazara a mí. Entonces, pues ya yo estaba como habiendo asimilado que pues no necesito estar en este evento y ya, simplemente hasta aquí fue. Ese señor estuvo todo el tiempo al lado mío, como supervisando la cosa, y ya en su momento me reiteró su opinión acerca de mi trabajo, que era pésimo, que había sido la peor elección de su vida, tener a una persona como yo a su lado. Pero pues a mí ya eso no me hizo mella, porque yo ya estaba como blindada contra cualquier cosa que me dijera él. Y entendí.
De hecho, yo hice como un sondeo con la gente y entendí que era literalmente era física envidia. La envidia volaba por el aire, se podía agarrar. Impresionante. Entonces yo lo que hice fue pues obviamente agarrarme de la palabra del Señor y decir, Dios, no, no voy a temer lo que me puede hacer un simple mortal. Llegó la noche, ya llegó la hora de irnos, yo me fui, yo lo que le dije fue, no, yo sinceramente espero que usted sea atendido por el médico, no entiendo por qué no se va para el médico, usted tiene que estar no sé, hágase atender por urgencias. Me dijo eh, que, que él iba a ser atendido solamente por un ortopédico y que no quería que el evento se quedara desamparado. No, yo no podía hacer nada. No quería como cruzar más palabra con él. Finalmente le dije que si podía hacer algo más por él. Me dijo, no, ya van a venir por mí. Entonces me permitió que me fuera. Yo me fui, pero ya pues como más tranquila. Yo dije, no, pues mañana qué evento ni qué nada. Yo pues esperar una llamada para que me digan que ya no voy a asistir más, obviamente. En la noche, bueno, llegué a mi casa, ya estaba ya más tranquila. Y al día siguiente, eh, mm, como a las 6:30 de la mañana, me escribe un mensaje y me dice, eh, está completamente en sus manos. Me escribió. Bueno, entonces me organicé y estuve allá súper puntual y hicimos el trabajo y llegó más o menos a las casi a las 10 de la mañana. Yo ya había arrancado, empezamos como a las 8. Llegó una niña, una nueva traductora, reemplazándolo a él. Ella me dice que Pablo Tufano pues prácticamente la contrató y le dice que él no puede salir del hospital porque se fracturó la cadera y que necesita, obviamente, hacer primero exámenes específicos, pero él necesita un reemplazo de cadera. Y pues hasta el sol de hoy no tengo ni idea qué sucedió con Pablo Tufano, pero no lo volví a ver, no volví a saber absolutamente nada de él. Eh, Continuamos con el evento, me quedé con ese evento. Ha sido uno de los eventos mejor pagados. Del dinero que recibí en ese evento fue lo que me sostuvo a mí durante toda época de pandemia, todos esos 6 meses literalmente en donde no hubo trabajo de ningún tipo. Y lo que sé fue que después del evento yo quedé como de recoger con cucharita. O sea, fueron 15 días literalmente en donde yo estuve en la cama, yo me deprimí, fue duro recuperarme. Y bueno, pasaron estos días, este tiempo, fue como decir, bueno, tú tocas a la gente, tuya es la venganza. Está bien, yo acepto lo que tú tengas que hacer con la gente. Sin duda Dios metió su mano en esta situación, que pues no fue sencilla, pero sí, fue muy, muy dura. Y él, él lo hizo. Luego viene pasando el tiempo. Entonces ya paso al siguiente testimonio, después de estar como también logró Satanás, sin duda, hacerme cuestionar mi calidad y desafortunadamente, o afortunadamente, porque gracias al Señor en parte yo siempre he sabido quién soy, porque a mí lo primero que el Señor me dio cuando yo lo conocí a Él fue una identidad, al punto que yo podía responder cuando alguna persona me preguntaba que yo quién era. Pero es que usted quién es. Yo no decía que yo era Claudia, yo decía que yo soy pueblo escogido, que soy nación santa, que soy embajadora de Cristo, que soy sacerdote del Señor, que esa es mi tarea, dar a conocer las virtudes que el que me llamó de las tinieblas a su luz admirable.
sin duda Satanás quería obviamente minar mi, mi identidad. Entonces entro yo a vivir esa parte de coger otra vez ánimo para hacer mi trabajo de buena manera. Entonces, pues viendo que en parte Satanás logra minar la autoestima, ¿no? Me dicen el tema de la reunión, yo me preparo con toda para no dar paso a ningún tipo de error, porque no quería permitirme ningún tipo de error. Em, Cuando hacemos la reunión, el italiano nunca llega, el que tenía que ser interpretado. Igual la disponibilidad de tiempo estaba, igual yo tenía que estar ahí, e igual me pagan mi tiempo por estar ahí. Y fue como un ejercicio de decir, de retomar como mi tarea de intérprete y que no necesariamente tengo que hacer mi trabajo, pero igual me van a pagar por estar presente, por ser un instrumento. Igual me pagaron y me pagaron muy bien. Fueron solamente 2 horas. Y bueno, obviamente es el dinero con el que Dios sostiene mi casa, ¿no? Eh, y bueno, ese es el último testimonio del que quería yo hablar. Dios ha sido hermoso, ¿no? No, en provisión de todo. Ha proveído un abrazo, un día se me antojó diciéndole, pues que a mí no me regalan ni unas flores, yo quiero flores. Fue pedírselas y alguien llegó con flores y eran para mí, por feliz ninguna razón. Dios se encarga de regalarle a uno ese tipo de cosas, de consentirnos. Y Dios me ha consentido en muchas maneras. Estos son solamente como unas pinceladitas de cosas que ha hecho Dios conmigo y sentirme protegida, ¿no? Protegida como extranjera, protegida en lo profesional, protegida en las finanzas. Bueno, un último temita, estaba un día y ni siquiera por la necesidad económica de decir yo estoy necesitando, no, porque dinero, bueno, había en la cuenta, pero las circunstancias no daban para que yo como que resolviera eso tan rápido. Y Dios se encarga de una manera completamente sobrenatural de proveerme el dinero que necesitaba. Iba yo en un colectivo por toda la Cali hacia mi casa y estaba pensando, ¿yo qué hago? Me bajo en donde hay el cajero automático más cercano en ese momento, que era en el centro comercial, pero pues quedaba muy lejos de mi casa. Y dije, no, pues voy y saco dinero allá y luego entonces compro un mercado para hacer cosas en mi casa, mm, pero se me hace tarde para un compromiso que tengo que hacer, entonces estaba como en el dilema y empiezo yo a hablar con el señor, le digo, ¿yo qué hago? Tú me dirás, ¿yo qué hago? El colectivo estaba repleto, yo estaba en la puerta, ya me faltaban como unas 10 cuadras para llegar, pero en el transcurso se bajó la gran mayoría de personas, entonces el colectivo quedó solo de las personas que estaban de pie y quedó un puestecito allá contra el vidrio y yo estaba muy incómoda en la puerta, entonces yo le dije al Señor, y recuerdo que fue como una de las lecciones, como diciendo, sí, lo que pasa es que usted tiene que incluirme en su existencia. Decirle, Señor, ayúdame, bueno, ¿qué hago? ¿Me siento o no me siento? Así, literalmente. Bueno, está bien, me va a sentar. Ya iba a llegar, faltaban 3 cuadras para llegar a mi casa. Igual me senté, y me siento para volverme a parar, porque voy a ir a ese centro comercial y no me voy a bajar antes. Y cuando me voy a sentar, había un billete de 50.000 pesos en la silla en donde yo me iba a sentar. Volteo a mirar a la señora que está sentada ahí y yo digo, pues esta plata, ¿para quién es? Es para mí. Esta es la respuesta. Me siento, cojo mis 50.000 pesitos, son para mí. No voy al centro comercial, voy a la casa, hago la compra, cumplo con mi trabajo, hago lo que tengo que hacer
y recibo 50.000 pesos en un colectivo que sería como una cosa más inesperada. Entonces, si hablamos de provisiones sobrenaturales en todo, en lo económico, con las personas, con los antojitos, en la cuestión del trabajo y alrededor, pues aprender que si hay una autoestima, viene de Dios. Si hay un trabajo, viene de Dios. Si tengo tiempo, viene de Dios. Absolutamente todo viene de Él. Y pues Él es el que nos trae hasta aquí y nos ha tenido en cada circunstancia, pero todo, absolutamente todo viene de Él. Entonces, a seguir creyendo y a seguir incluyéndolo en nuestra existencia. Dios ha sido extremadamente bueno. Y así como lo hizo con el pececito, poniéndole el dinero para pagar el impuesto, puede seguir haciéndolo. Yo creo que ustedes, a medida que escucharon cada uno de los testimonios, podrían estar como recordando detallitos y cositas que Dios ha hecho con ustedes y que será muy chévere escucharlas, porque todas esas cosas que han pasado en sus vidas van a ayudar a los otros a crecer y a crecer en la fe, que es lo que necesitamos. Dios los bendiga. Amén, Claudita. Gracias. Muchas gracias por ese testimonio tan especial. Gracias, Claudita, gracias, súper. Gracias, Clau. Gracias, Claudita. A Gracias, ustedes. Claudia. Y Mía también dice gracias. Bien, Ay, gracias. gracias. A ustedes, gracias. pues gracias al Señor. Prego, ragazzi.